Bueno, vamos a empezar nuestras sesiones, que además con puntualidad germana. Habíamos quedado a las 9:45 para esta primera ponencia. Y vamos a comenzar por su orden, como el orden alfabético viene muy bien, entonces empezamos por Abad y compañía. Bueno, aparte de eso, es para mí un honor el dar primero la palabra a los profesores Abad y Sala. No hace falta decir que uno de mis entrañables compañeros de fatigas en este mundo de la arqueología es el profesor Abad, y está muy bien que él, con Fer y Sala, abra el simposio. Y sin más, porque no hace falta, no voy a hacer presentaciones de cada uno de los ponentes, porque sois todos amigos y sobradamente conocidos, y ellos se van a ocupar del levante ibérico en los últimos siglos del primer milenio. A la Asociación de Amigos de la Arqueología, con la que tantos lazos nos han unido hace ya muchos años, aunque evidentemente al no estar en Madrid la relación no ha sido tan continua como la de, por ejemplo, mi buen amigo Manuel Vendala, que sí que ha estado aquí y la ha vivido de cerca durante muchos años, pero siempre hemos acudido a las llamadas que nos han hecho, hemos recibido las visitas cuando han ido por nuestra tierra, y no solamente queremos destacar los 50 años que llevan ya, sino también desearles por lo menos otros 50 años tan intensos, tan vividos y tan prósperos desde el punto de vista científico como estos. Han pasado ya 40 años desde la celebración del simposio de la baja época de la cultura ibérica, y al repasar la publicación que con este motivo editó la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, vemos que en ellos se dieron cita a los investigadores más destacados del momento, de muchos de los cuales ya se ha hablado, en una lograda simbiosis de investigadores consagrados. Ahí tenemos a Emeterio Cuadrado, sin duda el alma mater de la asociación, en el acto de investidura del doctor Honoris Causa por la Universidad de Murcia, con Ana María Muñoz, lamentablemente desaparecida hace apenas unos días, o Enrique Pla, o Juan Maluquer de Motes. Estoy citando solamente a los que intervinieron, a los que publicaron en las actas de la primera reunión, Velázquez, Maluquer de Motes, Antonio Beltrán o Charo Lucas, también lamentablemente todos ellos desaparecidos con el paso del tiempo. Los que todavía siguen vivos, no voy a poner la fotografía porque podemos disfrutar de ellos en persona. De manera que queremos, por tanto, agradecer, insisto, a los organizadores que nos hayan invitado a esta efemérides a hablar de algo que de una u otra manera ha marcado buena parte de nuestra actividad investigadora. Para mí es además una situación especial porque recuerdo que el primer trabajo que realizamos Feli y yo juntos fue precisamente en Madrid, en la Universidad Autónoma, en la presentación de un trabajo sobre las necrópolis ibéricas para la reunión que organizó Juan Blánquez. El de hoy es un reencuentro, aunque nunca hemos dejado de estar uno al lado del otro, pero muchos años después, ella ya consagrada como una iberista de primera fila en la investigación española, y yo ya en mis últimos años de recogida y de intento de publicar todas aquellas cosas que no he publicado a lo largo de la historia y que me hubiera gustado, pero cada vez se hace más difícil. 40 años son, por tanto, 40 años, muchos años, y sin duda en este tiempo el conocimiento de la cultura ibérica ha experimentado sustanciales progresos. Las publicaciones se han multiplicado y, más allá de su pura materialidad, que era la base del trabajo hace 40 años, los investigadores se han detenido a reflexionar sobre cuestiones teóricas, sociales o territoriales, con focos tan destacados como los de Aragón, Cataluña, Jaén, Valencia,
nos hemos incorporado también en Alicante posteriormente, centrados en ámbitos muy diversos, el estudio del territorio, desarrollando modelos que con el paso del tiempo se han ido confirmando, corrigiendo o completando. Se ha continuado también, cito por ejemplo Valencia, los estudios cerámicos y materiales, los trabajos de la UAM con numerosas excavaciones, trabajos de índole historiográfica en Cataluña, etc. Son, por tanto, muchos trabajos en el ámbito ibérico, algunos de ellos relacionados directamente con la etapa cronológica que ahora nos interesa. En algún momento, los investigadores que de una u otra manera nos dedicamos al mundo ibérico, hemos hecho un alto en el camino para reflexionar. Seguramente una de las primeras reflexiones fue la de la Contestania ibérica de Enrique Llobregat, anterior al momento en que estamos trabajando ahora, pero que quiero destacar porque fue un libro pionero en una forma de entender la cultura ibérica. Bien es cierto que sobre todo la cultura ibérica de época clásica, de época plena, que era lo que entonces se conocía, y menos el momento que ahora estamos tratando. 30 años después organizamos en la Universidad de Alicante una actualización y fruto de estas reflexiones que nos hemos ido haciendo los que dedicamos a estas cosas, son otros muchos libros, muchos congresos, yo traigo aquí solamente algunos, como El mundo ibérico en los albores del año 2000, que organizó Juan Blanque, las sucesivas reuniones sobre economía del mundo ibérico organizadas por la Universidad de Valencia, Chelo Mata, Carmen Aranegui, o los trabajos dedicados a la Dama de Elche, que evidentemente no corresponden al ámbito cronológico en que nos movemos, pero que sí han marcado quizás uno de los a lo largo de todos estos años, de los puntos centrales del interés por la cultura ibérica, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista que podríamos denominar etnográfico y folclórico en todo su sentido de la palabra, cuando no político, nacionalista, etc. Un ejemplo de cómo el mundo ibérico, la cultura ibérica, puede ser susceptible de interpretaciones, manipulaciones de todo tipo. Podríamos añadir muchos más. El conocimiento de la cultura ibérica ha hecho grandes progresos, inimaginables hace 40 o 50 años. Yo he recordado varias veces que la última vez que vi a mi maestro, don Antonio Blanco, fue delante de la muralla de Guardamar, recién descubierta entonces, y que me dijo: lo que más siento de la edad que tengo es que ya no voy a poder asistir a los grandes descubrimientos que se van a hacer sobre la cultura ibérica en los próximos años. En eso, en buena medida, se equivocó, porque él había podido asistir a los descubrimientos de Pozomoro, de Porcuna, el Cancho Roano, que también estaba muy interesado, pero desde entonces sí que se han hecho descubrimientos, aunque, digo, quizás no tantos como él presentía. Pero hay una cuestión sobre la que queremos llamar la atención. Casi todos estos progresos han tenido como objeto las épocas antiguas y plenas, clásica me gusta llamarla a mí, aunque ni siquiera mis discípulos me hacen caso, hasta el momento en que la presencia púnica primero y la romana después provocaron una verdadera revolución en la sociedad y las instituciones ibéricas. Seguramente es este momento más antiguo de la cultura ibérica el que más novedades ha experimentado, con la aparición, por ejemplo, de la cultura fenicia, no como un fenómeno puntual, extraño a casi todo el ámbito ibérico, sino como algo generalizado que ha tenido gran importancia en la aparición y desarrollo de la cultura ibérica. También la identificación y entendimiento de los monumentos funerarios, la excavación en extensión con nuevos métodos de poblados y necrópolis, la revisión de la escultura y su significado. Todo ello nos ha permitido una visión mejor, más amplia y compleja de la sociedad ibérica. Pero en este discurso de progresos, de desarrollo del estudio y de la investigación de la cultura ibérica, creo que podemos decir que la época tardía ha sido precisamente la que menos avances ha experimentado en todo este tiempo. No quiero decir que no los haya habido, que sí los ha habido, han sido muchos e importantes, pero no tanto como consecuencia de una reflexión sobre la propia cultura ibérica, sino como una consecuencia de su relación con la presencia cartaginesa y romana, la Segunda Guerra Púnica y la interacción de las poblaciones ibéricas con estos procesos. Son estos elementos exógenos, púnicos y romanos, los que han marcado en buena medida el paso del conocimiento y de la investigación, quedando los elementos propiamente ibéricos en un segundo plano, cuando no han llegado a desaparecer del núcleo central de la investigación y de la discusión. ¿Cuáles son
los puntos fundamentales de este cambio. ¿En qué sectores podrían seguirse con más claridad? Pues en todos en general y en ninguno en particular. Así, si tomamos en consideración el hábitat, todos los puntos que ven ustedes ahí son, pero no están todos los que son. Son todos los que están, pero no están todos los que son. No lo tomen como un inventario completo, sino simplemente como una indicación geográfica de puntos que nos van a ayudar a entender o desarrollar las ideas que queremos exponer. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de este cambio? ¿En qué sectores podrían seguirse? Pues en todos en general, como digo, y en ninguno en particular. Así, si tomamos en consideración el hábitat, los poblados, vemos que hay una reducción del número de asentamientos que en buena medida pasan a reubicarse en el alfoz de las ciudades que perviven, sea como ciudades indígenas ya asociadas a Roma, sea como ciudades de nueva creación, colonias primero y municipios después. El caso de la Serreta, por ejemplo, por citar uno que mejor conocemos, es paradigmático, pues nos permite observar cómo la ciudad que ha sido capital de un ámbito muy pujante en el mundo ibérico desaparece y cómo el propio camino que la convertía en un eje central entre el norte y el sur se desplaza hacia el oeste, dejándola en una especie de tierra de nadie, de lo que ya no se recuperará. Sin embargo, en la propia Serreta continúa siendo su santuario, lo único que no desaparece, aunque se reorienta hacia nuevos tipos de culto y de ritualidad, como ejemplo de otros elementos que más cambio experimentan en estos siglos oscuros, podríamos decir, los santuarios. Las cuevas santuarios dejan de tener la importancia que tuvieron y su puesto lo ocupan espacios al aire libre que acogen sobre todo ritualidades de comensalidad que no en pocas ocasiones comienzan a mezclar elementos de tradición ibérica y elementos de los recién llegados. Seguramente el Cerro de los Santos puede ser el paradigma de este proceso, pero también santuarios marinos, como los del Castillo de Guardamar o la Mayadeta, aunque seguramente no se trata de algo nuevo, pues en épocas anteriores los tenemos atestiguados también en otros lugares. O el caso de las capillas domésticas, por ejemplo, detectadas primero en el ámbito de Etano, extendibles a otros ámbitos del mundo ibérico. Poblados, santuarios, el tercer punto fundamental del desarrollo de la investigación ibérica serían las necrópolis. Y quizás sea el ámbito de las necrópolis donde menos información se ha podido recabar para este momento tardío. Noticias y hallazgos aislados hay muchos. Podríamos haber completado ese mapa con un montón de puntos, pero hemos preferido centrarnos solo en aquellos que de una u otra manera son mejor conocidos. En estos años se han reestudiado necrópolis antiguas, se han excavado en extensión, etcétera, pero de todas ellas son pocas las que presentan claramente fases también tardías. Entre ellas merecen especial atención las de Villajoyosa, seguramente uno de los descubrimientos más importantes en estos últimos decenios. Poblenou y sobre todo Casetes serán de una extraordinaria importancia en el momento en que estén publicadas en su totalidad. O la del Zapegal, por ejemplo, cerca del Tosal de Manises, donde observamos esa prolongación de lo ibérico y esa mezcla con elementos romanos que van a ser característicos de este momento. O el Tolmo de Minateda, cuya necrópolis norte ha permitido conocer el ambiente funerario de los grupos sociales de la romanización, con monumentos escalonados, ritos locales, materiales que aunan lo propio y lo importado, y una iconografía que recuerda tradiciones locales que coexiste ya con epígrafes romanos. El elenco de materiales, ya de por sí amplio, ha experimentado un fuerte aumento, aunque en muchas ocasiones no ha venido acompañado de su necesaria publicación y reflexión. Y ello se debe a que este aumento de datos, materiales y estructuras ha salido a la luz como consecuencia de las numerosísimas excavaciones que, al amparo de la explosión urbanística, se ha generado en casi todo el territorio ibérico, con completa certeza en el ámbito en que nosotros nos movemos, sobre todo en las zonas costeras donde era más abundante. Las propias características de estas excavaciones, de urgencia, salvamento, como queramos llamarlas, hacen que en poco tiempo se acumule una gran cantidad de información que difícilmente llega a procesarse. Y eso es especialmente claro en el caso de las necrópolis, donde la ausencia de superestructuras monumentales en la mayor parte de los casos hace que la excavación prácticamente no deje huella, solo deje un montón de materiales que en el mejor de los casos se ingresan en los museos,
pero que en algunas comunidades autónomas los materiales se ingresan en los museos, pero la documentación pertinente no se ingresa, o bien porque nunca se ingresa, o porque cuando se ingresa se hace en las comunidades autónomas, en los servicios territoriales de las comunidades autónomas, marcando así una disociación entre materiales y documentación que no hace más que dificultar la posible investigación. Precisamente es el reestudio de materiales ya conocidos desde hace tiempo y el nuevo conocimiento que este estudio nos ha proporcionado, el que nos ha permitido, por ejemplo, ubicar la datación de la cerámica figurada ibérica, sobre todo la del tipo Elche, en un momento mucho más tardío del que se había venido proponiendo, bastante avanzada la presencia romana. Lo que se consideraba algo característico de la cultura ibérica, una de sus señas de identidad, ha pasado a convertirse en un elemento muy tardío en el ámbito de su cultura, relacionado sobre todo con contextos romanos y transformándose así en un elemento indicador de los momentos finales de la cultura ibérica, al menos de los momentos finales de su existencia como cultura dotada de unos recursos iconográficos propios. Es precisamente en este ámbito de la presencia púnica y romana donde se han producido las novedades más interesantes. Se ha comprobado, por ejemplo, el carácter bárquida del yacimiento que conocemos como Tosal de Manises y que más adelante será Romana Lucentum, la fecha de su fundación, su arquitectura defensiva, la arquitectura doméstica y elementos como las cisternas, por ejemplo, apuntan claramente a su origen en el ámbito púnico. Y aquí le cedo el símbolo del poder a mi compañera Félix Sala, que va a continuar. Buenos días a todas y a todos. Hay varias cuestiones que afectan al conocimiento de la fase ibérica tardía, como es, ya se ha dicho, la falta de excavaciones, pero también mucho más importante o tan importante es la necesidad de resignificar los datos ya conocidos. Acaba de decir el profesor Abad que la época tardía parece haber experimentado muchos menos avances y, sin embargo, los datos recabados, sobre todo en el último decenio, son muchos e importantes. Y les pongo un ejemplo de ello. La conocida tienda del alfarero de la Alcudia de Elche, como saben, se trata de un hipotético hallazgo, hipotético con comillas, hallazgo cerrado con cerámica ibérica de estilo Elche-Archena, importaciones itálicas campanas y alguna ebusitana, cuya presencia conjunta permitió datar el estilo pictórico de su fase, digamos, clásica, en el tránsito de los siglos II y I a.C. y, como sabrán algunos, fue mi tesis de licenciatura. Esta propuesta cronológica ha sido utilizada durante todo este tiempo sin cuestionarse hasta que, después de analizar la documentación de don Alejandro Ramos en su tesis doctoral, Ana Ronda advierte que la tienda del alfarero fue una creación o recreación de don Alejandro Ramos con fines museísticos, esto también va comillado porque es de Ana Ronda, cuando empezaba a montar el antiguo museo monográfico. Es decir, los vasos aparecieron en la Alcudia, pero probablemente de diferentes estratos, en diferentes estratos. Gracias al análisis de los diarios de Ramos y a la reapertura de antiguos sectores excavados en la Alcudia por parte de Mercedes Tendero y Ana Ronda, se constatan los dos niveles constructivos ya descubiertos por Ramos, el superior, la ciudad alto imperial, con sus reformas bajo imperiales, y el inferior, tardorrepublicano, sobre las arcillas del sustrato geológico estéril, con las cerámicas Elche-Archena y cerámica importada que estas arqueólogas técnicas de la Alcudia están datando en la segunda mitad del siglo I a.C. Ello está permitiendo sospechar, como acaba de adelantar el profesor Abad, que, y entre comillas, algo característico de la cultura ibérica, una de sus señas de identidad, ha pasado a convertirse en un elemento muy tardío en el ámbito de su cultura, relacionado sobre todo con contextos romanos. Y esa es otra certeza que ya advertimos hace tiempo. Simplemente con puntear los hallazgos de cerámica Elche-Archena en el mapa del sureste hasta Valencia, la Valentia romana, entonces la cerámica Elche-Archena y la cerámica y la decorado con los otros estilos figurados en los que supuestamente evoluciona aparecen donde hay contingentes militares y o habrá población romana civil. En resumen, la Alcudia
olvidada durante este tiempo de avances en la investigación de las épocas antigua y clásica de la cultura ibérica, vuelve a ser la clave de la revisión y análisis de los contextos de la Baja Época. El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Alicante ha iniciado un programa propio de excavaciones desde hace 3 años, con varios proyectos en marcha, solo que, y es mi opinión personal, no ha sabido enfocar las directrices principales del programa. La Alcudia ofrece datos relevantes para distintas épocas, para todas las épocas de su sucesión estratigráfica, eso es así, pero en la investigación todos sabemos que hay que priorizar y aunar esfuerzos cuando la inversión económica no es mucha. Y yo pienso que hoy por hoy comprobar la cronoestratigrafía real de la Alcudia, por un lado, y conocer los verdaderos niveles fundacionales, sean tardo-republicanos o ibérico-antiguos, es una prioridad. Como se ha dicho, es el reestudio de materiales de excavaciones antiguas lo que ha dado luz a la reinterpretación de lo sucedido en los siglos finales de la cultura ibérica en la zona del sureste y levante en esta última década. Ha dicho el profesor Abad que son los elementos exógenos púnicos y romanos los que han marcado el paso del conocimiento y la investigación, quedando los elementos propiamente ibéricos en un segundo plano cuando no han desaparecido del núcleo central de la investigación y la discusión. Y eso es, en efecto, lo que se percibe. Lo ibérico parece haberse volatilizado y, como comprenderán, eso no es verosímil. La población estaba, solo que quizá nos estemos equivocando al pretender ver su registro material desde la óptica de los contextos de las épocas antigua y clásica. El patrón clásico no existe ya en los siglos II y I a.C. o no deja las huellas materiales tan evidentes como en los 2 siglos anteriores. Y del mismo modo, pienso que analizar el mundo ibérico tardío desde la óptica de la romanización tampoco ayuda, porque entonces predomina el elemento romano, que es el que conocemos bien y está bien caracterizado, y se diluye el ibérico. Así pues, de nuevo son o deben ser yacimientos como la Alcudia, como Saiti o como Sagunto, los que en un futuro podrían ser claves en esa tría de datos. Pero todos tienen la suerte o la desgracia de tener la arquitectura romana por encima, que nadie justificaría desmontar para llegar a estratos con hallazgos bastante menos monumentales, que son los ibéricos. Pero pienso que algo se podría hacer con una buena inversión económica. En los últimos años, como ha dicho el profesor Abad, la arqueología bélica ha despertado la atención de los investigadores, se ha puesto de moda y, en buena medida, nosotros hemos contribuido con el proyecto de los fortines de la costa alicantina. Pues bien, esa perspectiva es la que puede ayudar a incluir Torrelasal, como ven en el mapa, la Carencia, más al sur, en Valencia, y el Cabeçó de Mariola, ya en Alicante, incluirlos en un discurso histórico coherente y creíble. Torrelasal ya es un yacimiento conocido de antiguo, es un embarcadero en el que ya trabajó Asunción Fernández Izquierdo, hay materiales desde época fenicia hasta época islámica, y fue objeto hace unos años de una gran, extensa excavación preventiva para la construcción del complejo hotelero Marina d'Or, y ahí se ha descubierto pues, que hay materiales ya desde el Neolítico hasta época islámica, como digo, pero de la época ibérica, esto está publicado, pero la época ibérica no está publicada. Hay un TFM defendido en la Universidad de Granada, en el que casi la mitad del artículo se basa en defender por qué un oppidum al lado del mar, o sea, a escasos metros de la costa y sin muralla y en llano. Y es que a lo mejor no se trata de un oppidum, sino de un campamento romano. Mírenlo ustedes y verán que hay un hórreum, que hay una gran plaza cuadrangular, que de ahí salen unas vías empedradas como las que salen, como la vía Augusta en Castellón o en Alicante, en la Vila. Es decir, que a lo mejor dándole la vuelta quizá tenga más sentido. La Carencia
excavada y publicada por Rosa Albiach, o Cabezó de Mariola, excavado y publicado por Ignasi Grau, son ópida, altamente refortificados en los siglos II y I a.C., esa es su datación general por las monedas, y que ambos presentan un final con indicios de incendio y destrucción. Y el cambio mayor quizá haya sido el de los enclaves de la costa norte alicantina, que empezamos a estudiar en 2010 pensando que eran poblados ibéricos costeros contestanos de la fase final y han resultado ser fortines romanos. Mírenlos en el mapa de la derecha, los puntos blancos. Nótese que la orografía alicantina, que están ubicados todos en la costa norte, que es una costa, si la conocen, acantilada, y que ya más al sur, a partir de Alicante, que empiezan las playas amplias, arenosas, no existen, no existe ninguno. Eso no es casual y ahora entenderán por qué. Bien, nosotros empezamos este proyecto no por casualidad, pero llevamos ya años observando, por ejemplo, gráfico de la izquierda, unas excavaciones que hice yo recién licenciada de urgencia en Capnegret. Miren cómo la columna de las ánforas importadas sube hasta un número inusitado, 20, 40 ánforas de vino, salazones. Eso nos parecía imposible, increíble, para un pobladito de media hectárea. Era imposible que estuvieran bebiendo tanto vino. Y luego, a continuación, Sonia Bayo, que fue doctoranda nuestra y ahora miembro del equipo, estudió las excavaciones antiguas del Padre Belda en el Tossal de la Cala. Ese es el libro publicado por el Mar de su tesina, y empezó a fijarse, además de la cerámica, en aquellos objetos de metal que habían pasado desapercibido. La moarra de un pilum, una sonda espatulada de un médico, los stili, las asas de jarras Piatranean y Gallarate, etc. Un pugio. La casualidad quiso que en 2003, con una excursión con los alumnos a la punta de la torre, uno de los yacimientos, pues nos diéramos cuenta de que estaban todos conectados visualmente. Eso tampoco podía ser casual. Todos siglos II, I, conectados visualmente, pues pensábamos que algo tenía que ver. Cuando empezamos el proyecto, pues lo primero que hicimos fue revisar las fuentes antiguas y ver que, bueno, en la Contestania no se contaba nada, parecía que no hubiera pasado nada en las guerras civiles, pero muy cerca, al norte, pues habían tenido lugar 3 batallas decisivas en el desarrollo, en el final de las guerras sertorianas, y que además, fíjense que está en el triángulo formado por Busus, Cabo de la Nao y Cartago Nova, es decir, un triángulo importantísimo para la navegación antigua y actual. Esos yacimientos, hasta el Cabo de la Nao, de sur a norte, son el Tossal de la Cala, Capnegret, Peñal de Ifac y la Punta de la Torre. Nosotros al principio empezamos, lógicamente, con la visita a los yacimientos, a reconocerlos visualmente. Todos coincidían en que estaban tenían calas, estaban en promontorios. El Tossal de la Cala, por ejemplo, 100 metros de altura, calas a un lado o a otro o a ambos lados. Buenos refugios para naves, y también nos dimos cuenta que, por ejemplo, Capnegret está al lado de la desembocadura del Algar, que es el mejor punto de aguada de toda la costa alicantina. Peñal de Ifac tiene las salinas a los pies. Y fíjense en la punta de la torre renacentista que hay encima, todos tienen en común también que en el mismo yacimiento o en el del frente hay una de las torres construidas en el Renacimiento contra las racias berberiscas. Pero pasando al Cabo de la Nao, estaban los 2 últimos yacimientos, el Pasé de Segaria y la Peña del Águila, que cuando íbamos allí a documentarlos, la topografía, en fin, a verlos, no nos acabábamos de explicar por qué. Están separados de unos 10 kilómetros, pero se están viendo. Y nos preguntábamos, pues ¿son aliados? ¿Para qué construir uno tan cerca de otro? ¿Son enemigos? Pues tampoco tiene mucho sentido. Luego, al final, después de darle vuelta, les explicaré a la conclusión que hemos llegado. Pero esta imagen es para mostrarles que la ubicación de estos sitios es distinta.
se ve el mar. Desde la Peña del Águila hemos llegado a ver hasta la montaña de Sagunto, desde el Paseo de Segaria hemos visto Ibiza, pero están en ubicaciones distintas, más retrasadas, y fíjense la contundencia del lienzo de la muralla del Paseo de Segaria, un opus casi quadratum. Me entretengo en explicarles la muralla de la Peña del Águila, porque desde el Google ya se ve. Eso ya fue publicado en 1929 y en 1960 por Schubart, y los tres hablan de muralla 1, muralla 2, muralla 3, que hemos mantenido, y sin embargo los tres dicen que el avance, el ataque, debió realizarse por donde marca la flecha roja. Eso es uno de los pocos puntos por los que se puede acceder a la cima, se llama el Racó del Bou. Está la cova del Aigua, con una inscripción romana también del siglo III, una vexilatio, y es el único sitio por donde se puede acceder, y el ataque que pensamos que hubo iría atravesando primero la muralla 3, la muralla 2, porque el hábitat es la mancha, el sombreado blanco que hay entre la muralla 1 y 2. El resto está sin construir y sin habitar. Desde la muralla 1 a la muralla 3 hay 2,5 kilómetros de nada. Empezamos simultáneamente a ir a los museos, a dibujar los materiales antiguos, de excavaciones antiguas, y a realizar los trabajos topográficos. Les muestro, por ejemplo, los trabajos en la muralla 2 de la Peña del Águila, que es la famosa muralla que en la contestaña ibérica de Llobregat se decía que podía tener influencias helénicas por el trazado en cremallera. Pues no, no es un trazado en cremallera, es que va apoyándose sobre las viseras naturales de la roca, es decir, está muy bien estudiado. De paso, crea flanqueo y de paso le da mayor estabilidad a una obra que fuera totalmente rectilínea. Les marcamos la entrada, es una poterna solamente marcada con la flecha, la ven aquí, la ven aquí, es esto. Bueno, les traigo aquí la planimetría de Schubart porque nosotros, pues 30 o más años después, fuimos con nuestras estaciones totales, etcétera, y cuando superponemos la topografía nuestra de la de Schubart, estaba clavada. Tuvimos la suerte de que en la Peña del Águila, en el año 75, un ciudadano inglés excavó, era una persona culta que sabía lo que se hacía, tenía contactos en el British Museum, contactos en el SIP, y él excavó en la Peña del Águila. Es de las mejores colecciones que hay en el Levante ahora de militaria republicana, está en el Museo de Javea, y Chimo Polufer, que es amabilísimo como él solo, pues nos cedió toda la documentación que dejó este ciudadano inglés. Él dejó los materiales y dejó también esta documentación, es decir, él excavó, nos describe los estratos, excava Harris, secciones, plantas, nos coloca los cortes, etcétera. También echamos mano de más fuentes escritas secundarias. Por ejemplo, encontramos este plano levantado por el padre Belda, y él ahí, fíjense que dicen ciudadela romana de refugio. Esto es el fortín republicano de las guerras arturianas, que es este repecho de aquí, que luego fue utilizado en época bajo imperial y publicado por la profesora Carmen Aranegui y el profesor Bazana. Pero bueno, nosotros podríamos haber estudiado y topografiado, pero sin salir nunca sin llegar nunca a la certeza total, hasta que, por una de esas deliciosas carambolas, pues gracias a la profesora Maripaz García Bellido, pues, teníamos en mente esta imagen publicada por el profesor García Bellido en el año 45, ponía Schulten en una fortificación del entorno de Benidorm, y ahí se quedó la cosa. Pero un día veo esta imagen en el catálogo de Juan Blánquez, editado con Juan Blánquez, y lo cuento siempre, es que es muy gracioso, pero veo las zapatillas, las espardeñas blancas, veo que es Schulten, las espardeñas blancas, me acuerdo que aquí las llevaba blancas, y dice el pie de foto, está visitando con unos amigos el Tosal de San Miquel de Llire. Digo, imposible, porque este es el padre Belda y se llevaba fatal con la gente del SIP. Entonces le escribí a la profesora Maripaz y me contestó diciendo, es cierto, aquí hay una cosa rara porque mi padre siempre lo ponía exacto, pero me manda el reverso escaneado y veo que es Foto Sánchez. Busco en Google y resulta que la familia de Francisco Sánchez, que es un fotógrafo excelente de Alicante, vendió
su legado al Archivo Municipal de Alicante y ahí empezaron a salir imágenes que nos han permitido entender la arquitectura, por qué se construyó y cómo se construyó el fortín del Tosal de la Cala y sobre todo entender el paisaje porque hoy, como comprenderán, es imposible hubiera sido imposible llegar a averiguar por qué los romanos republicanos eligieron ese punto. Hemeroteca. En el MARC también, estos son recortes del propio padre Belda, aquí vemos ese recorte y entendemos por qué el profesor Antonio García Bellido cortó al padre Belda y publicó solamente esta imagen, yo creo que con muy buen criterio. Bien, y luego, por otra suerte, pues hemos dado con esta imagen donde se ve al fondo, veis, el tall de Roldán del Puig Campana, si conocéis la zona de Benidorm, y eso nos permite saber que no es el Tosal de la Cala, sino otro yacimiento que hay a los pies, que es verdad que existe, que lo llamó el Fortín, la factoría púnico-busitana y debe ser una cosa parecida a la Illeta de Esbañets, ahora totalmente construida. Pues de esas carambolas, Ana Ronda, haciendo la tesis, encuentra 2 carretes y de las excavaciones del 56 en el Tosal de la Cala, aquí ven al profesor Tarradell, las fotos las hacía don Alejandro Ramos, y encuentra también el diario. Y en el diario, esto es su croquis, nos damos cuenta que todos estaban excavando en el mismo sitio, porque este es el plano que publica Tarradell en el 85. Hasta la actualidad solamente estaban visibles estas habitaciones de aquí abajo y nadie sabía dónde estaba esto, nadie. Y en el diario vemos que coincide exactamente con el plano de Tarradell. Ramos dibuja la carretera que se abre en el 56, el cuartel de carabineros, la ermita, y dice, Belda excavó las habitaciones de abajo, las reventó. Dice, y nosotros excavamos las de arriba. Dice, y al final, en la última habitación, ve que dice peces, ahí aparece el plato de los peces, lo tenemos ubicado. Pero como el padre Belda había publicado en el año 53 que las excavaciones que él excava están adosadas a la muralla, pues cuando el Ayuntamiento de Benidorm nos invita a excavar, le decimos, aquí, esto es lo que se veía, y decimos, aquí porque va a salir la muralla. ¿Ven ese lomo por el que nos desplazábamos? Eso era la muralla, y apareció al tercer día. Eso nos permite entonces hablar de estudiar la poliorcética, estudiar la arquitectura, ver que hay patrones arquitectónicos que se repiten, que se construye con el pes monetalis, es decir, entrar ya en arquitectura, aunque los contextos materiales pues también se iban trabajando. Y les quiero destacar, por ejemplo, que desde el principio el porcentaje de cerámica importada respecto a la ibérica era elevadísimo, un porcentaje todavía más bajo que lo que sale en la Valentia sertoriana. Eso ya nos animó. Y aquí en este de detalle por producciones les quiero llamar la atención, por ejemplo, en el elevado, bueno, en la parte romana, ánforas campanienses, vajilla de mesa, el elevado número de cocina, el elevado número de cerámicas comunes, que son esto, tinajas romanas y tinajas ilduratín que vienen del Valle del Ebro. Fíjense también cómo la cerámica de cocina ibérica es muy, muy escasa, apenas unos fragmentos. Y fíjense que la cerámica pintada es muy alta, pero es esto, recipientes contenedores, leves, pizo y cálatos, y el famoso plato de los peces, que ahora sabemos dónde apareció. Y luego lo que hay es eso, una jarra, un oinocoe, el vaso del ave fénix, un par de platos y un cubilete, nada más. Por el contrario, la cerámica de cocina es romana, porque tenemos estos juegos de ollas que van con su tapaderita. Eso el mundo ibérico nunca cocinó, tiene ollas toscas, pero nunca cocinó con tapaderas. Ahí entramos ya en cosas de comensalidad, que nos está dando muy buen juego. Estas cazuelas de rojo pompeyano. Y en el Tosal de la Cala apareció lo que queda de una parrilla que luego en Tárraco Viva, en las recreaciones que hacen de los campamentos romanos, pues hemos tenido la inspiración. En la mesa de la oficial, como les decía, esos restos de esas jarras para servir el vino de metal, o los 2 trocitos de este vidrio de retícula muy antiguo, de los primeros que llegan a la península ibérica, y por supuesto ya vamos entrando en el equipamiento del soldado, con el soldado de la Peña del Águila a la izquierda, el del Tosal de la Cala con menos equipación, pero porque esto ha sido reventado, expoliado esto es lo que bajó el señor inglés, Salvage,
y esto es lo que ha quedado del expolio. Herramientas y otros objetos que vas cayendo, por ejemplo, una azuela de carpintero de Ribera, la sierra esa de 2 manos, la sonda espatulada, los stili, un stili. En el Paseo de Segaria esta ficha de juego que es también muy interesante. Herramientas para la construcción y el mantenimiento del fortín, todo esto es de la Peña del Águila, Perpà, la Dolabra, en fin. Las monedas, que nos ha estudiado Carolina Domènech, que son el pago de la soldada, fíjense cómo las procedencias son muy diferentes de la Peña del Águila al Tossal de la Cala, y esto pues está también en ello estudiándolo. Y como conclusiones históricas, ya está publicado, pero les recuerdo que en fin, se trata de una red de fortines que mandó construir, pensamos que es Sertorio, porque la Perioca 95 dice que Contestanos y Liercabones son sus aliados, para poder controlar el paso de las naves senatoriales que tienen que cruzar sí o sí de Busus a Dianium, o cerca de Dianium, si no es su aliada, doblar el cabo de la nao para dirigirse a Cartago Nova. Nosotros, en la segunda fase del proyecto, intentamos estudiar estos fortines, que también, estos emplazamientos en Alto Salvatierra, Monastil, que siempre se habían dicho, que si sertorianos o no, el Castellar de Crevillente, y resulta que deben ser o cesarianos o ya augusteos, porque ni Pompeyo ni Sertorio tienen la capacidad de fortificar este espacio terrestre tan amplio. Y ahora les cuento qué es lo que pensamos que son la Peña del Águila y Segaria. Porque, como les decía, el estar ahí, cuando vas muchas veces y ves y dices, esto no puede ser. Llegamos a la conclusión, puesto que estaba todo, se lo dejaron todo en la Peña del Águila, hay indicios de incendio y destrucción, incluido el Torques, el juego del tesoro del Mongo, que estudió la profesora Carmen Aranegui también. Pensamos que fue una cosa como el Stambrook en el puerto de Alicante en la República. Es decir, una situación, Schubart y ya lo dijo también, aquello es tan tremendo, el profesor Fernando Quesada lo conoce, es una cosa tan encastillada que solamente se explica si es por un peligro, una situación desesperada ante un peligro inminente. Entonces, Cicerón, en sus Berrinas, acusa a Verres de que está expoliando, robando los barcos de los pescadores sicilianos con la excusa de años 70 a.C. de que están llegando soldados sertorianos todavía desde el puerto de Denia. Entonces pensamos que la Peña del Águila es ese fortín desesperado de aquellos últimos sertorianos que estaban esperando que llegara su barco y nunca llegó, porque ya les digo que se dejaron. La situación no fue fácil porque tenemos indicios, hay plomo, escorias, kilos de escorias, es decir, que se planteó batalla. Y Segaria, pues es, con esa buena construcción de Opus Quadratum, pues es ya, digamos, una fortificación de Pompeyo, coercitiva, para mantener quietos a la población ibérica de los valles de la Rectoría, del interior de Denia, que son sus aliados. Quedan cuestiones pendientes por estudiar, como la participación de la piratería cilicia con Sertorio, que Plutarco y Estrabón dicen que era su sede Denia y era su flota, y efectivamente parece que con esa carpintería de Ribera y con esa enorme cantidad de ánforas importadas deben ser ellos los que asaltan las naves senatoriales. Quedan también pues, la presencia de auxiliares ibéricos que den esa explicación a la cerámica elche-archena, o esta cerámica con decoración de paradas militares, o a los grafitos ibéricos. Finalmente, pues tenemos la satisfacción de decir que esa zona que antes estaría en gris, pues desde ahora está en rojo en este mapa de las zonas de conflicto de las guerras sertorianas. Y para acabar, tengo también el gusto de decir que hemos hecho transferencia de conocimientos, hemos hecho una exposición itinerante que ha ido por los distintos museos que han colaborado en el proyecto. El año pasado se musealizó, se consolidó la primera parte, el solar que se veía, las únicas habitaciones que se veían, que es lo que ven en la imagen, y desde la semana pasada se ha iniciado la segunda fase de consolidación con fondos FEDER. Se va a musealizar todo el yacimiento íntegro. Los políticos en Benidorm, gracias a Dios, han entendido de la importancia que tiene y la atracción que puede tener este enclave en un sitio turístico como es Benidorm.
Esta foto es del profesor Fernando Prados, del primer año que excavamos en el Tosal de la Cala, que subimos al Hotel Bali, no sé si lo conocen, de la última planta hay una vista magnífica del yacimiento y del entorno. Uno pues se abstrae, borra de la mente los edificios y puede, bueno, eso lo pueden hacer también los turistas cuando suban allí y puede recordar con los ojos cerrados o con los ojos abiertos los episodios que ocurrieron en este lugar. Muchas gracias por su atención y reiterar también mi agradecimiento al profesor Manolo Vendala por la amable invitación. Muchas gracias.